Mi nombre es Isidora Mendoza y durante los últimos 12 años, mi hogar ha sido un sofá cama beige en una sala de estar que no es mía. A los 63 años, mi mundo se ha reducido al tamaño de un colchón queen y una sola bolsa rebosante de mis pertenencias escondida detrás de un árbol de ficus en maceta. Soy una auxiliar de salud domiciliaria jubilada, una mujer que pasó 40 años cuidando a otros en sus hogares, solo para encontrarse sin uno propio. No se suponía que fuera así. Hace 12 años, el edificio de apartamentos de ladrillo en Lavapiés, donde había vivido durante 2 décadas, fue vendido a promotores. Los nuevos dueños duplicaron el alquiler y yo, con mis modestos ingresos de jubilación, fui forzada a salir. Mi hijo Mateo y su esposa Luciana me ofrecieron su sofá. Solo por un rato, mamá, había dicho Mateo, solo hasta que encuentres un nuevo lugar. Un rato se ha convertido en 12 años. Una vida entera. Su casa, un alquiler en una parte tranquila de Vallecas, es un escenario para la vida que Luciana desesperadamente quiere proyectar. Ella es una agente inmobiliaria a tiempo parcial con una obsesión a tiempo completo por las apariencias. Los muebles son todos de un catálogo destinado a parecer caros, pero el aglomerado se está pelando en las esquinas. Mi presencia, mi mera existencia, es una verdad desordenada e inconveniente que choca con su imagen cuidadosamente curada. Mi rutina es una de invisibilidad. Me despierto a las 5 antes del sol, antes de que alguien más se mueva. El gemido de los resortes metálicos mientras doblo el sofá de vuelta a su prisión diurna es el primer sonido de mi día. Guardo mi ropa de cama, mi vida, en un otomán de almacenamiento que hace las veces de mesa de café. Preparo el café. Vacío el lavavajillas. Soy la primera en levantarme y la última en acostarme, esperando hasta que la luz azul de su televisión finalmente se apaga antes de poder sacar mi colchón y reclamar mi pequeño pedazo de territorio para la noche. Contribuyo. Cada mes la mayor parte de mi cheque de discapacidad, que recibo por una lesión en la espalda de años levantando pacientes, va directamente a ellos. Le entrego el efectivo a Mateo y él lo toma sin una palabra de gracias. Es para comestibles y gastos del hogar, dicen. Pero veo la ropa nueva que Luciana compra, los gadgets caros que Mateo trae a casa. Mi cheque es el subsidio silencioso y no reconocido para su estilo de vida. Mateo, mi hijo, es un fantasma en su propia vida. A los 41 años trabaja de manera inconsistente como consultor de freelance, un trabajo que lo mantiene atado a su laptop en un estado de resentimiento de bajo grado. Me ve no como su madre, sino como un problema que se ve obligado a resolver todos los días. El amor que tengo por él, un vasto y obstinado océano, choca contra la costa rocosa de su indiferencia. Evita mis ojos. No ofrece consuelo. Es un cómplice voluntario de la campaña silenciosa de crueldad de su esposa. En Luciana, su crueldad es una obra maestra de agresión pasiva. Organizará reuniones de club de lectura con sus amigas, sus risas resonando desde el comedor mientras yo me siento en la cocina fingiendo estar absorta en un periódico. Mi presencia un secreto vergonzoso que todos han acordado ignorar. Tirará accidentalmente las obras que guardaba para mi almuerzo diciendo, «Oh, ¿era tuyo?» Parecía basura. Habla de mí como si no estuviera allí. Su voz una herramienta afilada y despectiva. Ya no puedo invitar gente a cenar, la oí quejarse a Mateo una noche. No hay dónde ponerlos. La sala de estar siempre está abarrotada con sus cosas. Mis cosas consistían en mi Biblia, un par de gafas de lectura y el cardigan desgastado que guardaba en el respaldo del sofá. Durante 12 años he tragado mi orgullo. Me he doblado, me he hecho pequeña, he intentado ser tan discreta como un mueble. Lo he hecho porque soy madre y porque el miedo a no tener dónde ir es un compañero frío y constante. He pagado mi alquiler en efectivo y en dignidad, esperando que un día mi hijo me viera de nuevo, recordara a la mujer que lo crió. He sido paciente. He sido callada. He sido una buena huésped. Pero estaba a punto de aprender que en la casa que ellos controlaban, mi arrendamiento siempre era temporal, y mi valor se medía por la puntualidad de mi pago. El fundamento de mi frágil existencia en esa casa era mi confiabilidad. Era la mujer silenciosa e invisible en el sofá que no causaba problemas y, lo más importante, cuyo cheque de discapacidad llegaba el tercero de cada mes como un reloj. Ese cheque no era un regalo. Era una piedra angular de sus finanzas precarias. Sabía que pagaba su seguro de auto, su factura de cable y las manicuras semanales de Luciana.
Mi contribución era el motor silencioso y constante que mantenía su fachada de éxito de clase media en marcha. Este mes el motor tartamudeó. Un feriado federal cayó en lunes y un error burocrático en la Oficina de Seguridad Social significó que los cheques físicos se retrasaron unos días. Por primera vez en 12 años, el tercero del mes, no tenía nada que darle a Mateo. Solo está retrasado, cariño, expliqué, mi voz llena de una disculpa que no debería haber tenido que dar. Dijeron que debería llegar para el viernes a más tardar. Lo siento mucho. Mateo solo se encogió de hombros, su rostro una máscara de molestia. Solo díselo a Luciana, murmuró, ya volviéndose a su laptop. Estaba abdicando como siempre, dejándome enfrentar solo la ira de su esposa. Luciana estaba planeando un viaje de fin de semana a un spa en Los Poúquenos con sus amigas. Un viaje que sabía dependía de mi dinero. Cuando le conté sobre el retraso, su rostro, que había estado brillante de anticipación, se endureció en una máscara de furia fría. «¿Retrasado?», repitió, su voz peligrosamente baja. «¿Qué quieres decir con retrasado?» «El feriado», tartamudeé. «Hay un atasco. Llegará en un par de días». «Un par de días no es lo suficientemente bueno», Isidora dijo, usando mi nombre completo, una bofetada verbal que reservaba para momentos de extremo desagrado. «Tengo planes. Tenemos facturas. La hipoteca vence el 5. Contamos con ese dinero». «Lo sé y lo siento mucho», dije, mis manos retorciéndose en la tela de mi delantal. «Tan pronto como llegue, te lo daré». «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo, dando un paso más cerca. Su voz era baja, pero vibraba con una rabia que había estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo. «Esto no es una sugerencia. No es un favor que nos haces. Este es el acuerdo. Contribuyes, te quedas. No contribuyes, no te quedas. Es así de simple». «Fue un feriado bancario, Luciana», supliqué. «No es mi culpa. Todo es una excusa contigo», se burló. «Durante 12 años hemos puesto nuestras vidas en pausa por ti. 12 años he tenido que mirar tu sofá-cama en medio de mi sala de estar. Hemos renunciado a nuestra privacidad, nuestro espacio, nuestras vidas para que tú tuvieras un lugar donde vivir. Y ni siquiera puedes cumplir tu parte del trato». La injusticia de sus palabras fue un golpe físico. Mi contribución no era un trato. Era una extorsión. El sofá no era un hogar. Era una jaula. Pero discutir era inútil. Estaba discutiendo con una persona para quien no era un ser humano, sino un ítem en un presupuesto, una transacción que acababa de fallar. «¿Qué esperas que haga?», continuó, su voz subiendo. «¿Cancelar mi viaje? ¿Decirles a mis amigas que no puedo ir porque el cheque gubernamental de mi suegra está retrasado? ¿Tienes idea de lo embarazoso que es?» Miré más allá de ella a mi hijo, que estaba sentado en la mesa del comedor, fingiendo estar absorto en su trabajo, sus hombros encorvados. Era un cómplice silencioso y cobarde de mi humillación. «Estamos cansados de esto, Isidora», dijo Luciana, su voz ahora fría y final. «Estamos cansados de vivir así. Estamos cansados de esperar tu pequeño cheque cada mes. Este arreglo se acabó. Queremos nuestra casa de vuelta. Queremos nuestras vidas de vuelta. Quiero que te vayas». «Id», susurré, la palabra atascándose en mi garganta. «¿Ir a dónde, Luciana?» «Por favor, solo hasta el viernes. Solo unos días más». «No», dijo, sus ojos como astillas de hielo. «Ni unos días más, ni una noche más. Quiero que te vayas ahora». La crueldad era absoluta. Durante 12 años había sido un fantasma en su hogar, una fuente de ingresos silenciosa y complaciente. El momento en que ese ingreso se retrasó unos días, mi utilidad había expirado. Ya no era una persona. Era un electrodoméstico roto que se descartaba sin pensarlo 2 veces. La amenaza no dicha que había pendido sobre mi cabeza durante más de una década finalmente había sido pronunciada. La cuenta por mi existencia había vencido, y me habían encontrado insuficiente. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. La sala de estar familiar, la habitación que había sido mi prisión durante 12 años, de repente se sentía ajena, hostil. El aire estaba espeso con una crueldad tan profunda que era difícil respirar.
Luciana, por favor, supliqué, mi voz quebrándose. Me volví hacia mi hijo, mi última esperanza. Mateo, por favor, solo hasta que llegue el cheque. No tengo a dónde ir. Mateo finalmente levantó la vista de su laptop, su rostro un retrato miserable de debilidad. No podía mirarme a los ojos. Mamá, murmuró su voz baja. Luciana tiene razón. No podemos hacer esto más. Ha sido demasiado tiempo. Me estaba abandonando. Después de 12 años de mi servicio, mi dinero, mi silencio, me estaba echando con menos ceremonia que la que se le daría a un perro viejo. El dolor de su traición era algo físico, un atizador caliente y afilado en el corazón. Las lágrimas corrían por mi rostro. Lágrimas de shock, de miedo, de un profundo y aplastante dolor del alma. Solo una semana, sollocé. Te lo suplico. Solo dame una semana para encontrar una habitación o llamar a una amiga. No me pongas en la calle. Mis lágrimas no ablandaron a Luciana. La envalentonaron. Vio mi desesperación no como una señal de mi dolor, sino como una confirmación de su poder. Una sonrisa cruel y triunfante parpadeó en sus labios. ¿Crees que las lágrimas van a funcionar?, se burló. Has sido una carga para nosotros durante 12 años. El viaje gratis se acabó. Quiero que salgas de mi casa, y quiero que salgas ahora. Esta es la casa de mi madre también, en cierto modo, grité, un surge de desafío desesperado surgiendo en mí. He pagado alquiler aquí durante 12 años. Tú no has pagado nada. Has contribuido una miseria, chilló Luciana, su voz subiendo a un tono histérico. Eres una huésped que ha sobrepasado su bienvenida. Y ahora eres una intrusa. Sacó su teléfono. Mi sangre se heló. Luciana, no, susurré, mi voz llena de un terror que nunca había conocido. No hagas eso. No me dejas elección, dijo, su pulgar flotando sobre la pantalla. Te he pedido que dejes mi propiedad y te has negado. Eso es intrusión. Me miró, sus ojos brillando con un poder venenoso y exhilarante. Lo estaba disfrutando. Esto era la culminación de 12 años de su resentimiento. Marcó los números. 911. Sí, hola, dijo al teléfono, su voz transformándose de repente en la de una víctima asustada e histérica. Necesito a la policía. Hay una persona en mi casa que se niega a irse. Tengo miedo. Por favor, envíen a alguien rápido. Colgó el teléfono con una mirada de satisfacción sombría en su rostro. Mateo se sentó congelado en la mesa, su cabeza en las manos, un retrato de cobardía patética e inútil. Los 20 minutos que tardó la policía en llegar fueron los más largos de mi vida. Me quedé en medio de la sala de estar, mi cuerpo temblando, mi mente un torbellino de vergüenza e incredulidad. Esta era la casa de mi hijo. Yo era su madre y él permitía que su esposa llamara a la policía contra mí. El golpe en la puerta fue un sonido de finalidad. 2 oficiales de policía, un hombre y una mujer, estaban en el porche. Parecían cansados, cautelosos, acostumbrados a lidiar con los dramas feos y desordenados de la vida familiar. Luciana abrió la puerta, su actuación como la propietaria asustada impecable. Gracias por venir, oficiales, dijo, su voz temblando. Esta mujer, la tía de mi esposo, se estaba quedando con nosotros, pero le hemos pedido que se vaya, y se ha vuelto agresiva. La tía de mi esposo me había degradado, borrado como madre. Los oficiales me miraron, una mujer mayor en un vestido de casa descolorido, llorando en silencio. Miraron el sofá-cama, la sola bolsa de mis pertenencias junto a la puerta. Sus rostros eran impasibles, pero vi un destello de piedad en los ojos de la oficial mujer. Señora, dijo el oficial hombre, su voz no un quin. La propietaria le ha pedido que deje las premisas. ¿Va a cumplir? No podía hablar. Solo podía asentir, mi cuerpo temblando con sollozos de humillación pura y sin adulterar. ¿Tiene algún lugar a donde ir?, preguntó la oficial mujer gentilmente. Negué con la cabeza, incapaz de formar las palabras. Sin hogar. A los 63 años, estaba sin hogar. Puede ir a un albergue, dijo Luciana desde la puerta, su voz fría y práctica. Los oficiales me escoltaron a la puerta. Fue el caminar de un prisionero condenado. Mientras salía al porche, miré hacia atrás una última vez a mi hijo.
Aún estaba sentado en la mesa, su rostro enterrado en las manos. Ni siquiera podía ver cómo su propia madre era echada de su casa como un pedazo de basura. Me quedé en la acera, mi sola bolsa a mis pies, y vi el coche de policía alejarse. La puerta principal de la casa se cerró con un clic final silencioso. Estaba sola. La calle estaba tranquila. Las cortinas de los vecinos se movieron. Había sido humillada públicamente, profundamente y por completo. Me habían quitado mi dinero, mi hogar, mi dignidad. Me habían dejado con nada. Y mientras estaba allí en esa acera fría, el peso completo de mi desesperación lavandome, aún no sabía que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Me habían hecho desesperada, y una mujer desesperada sin nada que perder es algo muy peligroso. La acera estaba fría. El mundo se sentía vasto e indiferente. Por unos momentos paralizantes, solo me quedé allí, mi bolsa apretada en la mano, el peso completo de mi nueva realidad cayendo sobre mí. Estaba sin hogar. Las palabras resonaban en mi mente, un tamborileo terrorífico y vergonzoso. Mi primer instinto fue desaparecer, esconder mi vergüenza. No podía soportar la idea de que un vecino me viera, de tener que explicar lo inexplicable. Caminé, mis pies moviéndose automáticamente hacia la parada de autobús más cercana. Viajé en el autobús durante 1 hora, mi destino borroso. Terminé en el apartamento de una vieja amiga de mi iglesia, una mujer amable llamada Beatriz, que miró mi rostro y mi bolsa y me hizo pasar sin una palabra. Pasé esa noche en su sofá, un sofá diferente en una casa diferente, pero la sensación era la misma. Era una carga, una huésped, una persona sin lugar. No dormí. Mi mente reproducía la escena con la policía una y otra vez. La humillación, una herida abierta fresca. A la mañana siguiente, impulsada por una energía desesperada de supervivencia, sabía que no podía solo revolcarme en mi grif. Tenía que hacer algo. Mi cheque de discapacidad llegaría en unos días. No era mucho, pero era un comienzo. Necesitaba encontrar una habitación en alquiler, un espacio pequeño y seguro donde pudiera lamer mis heridas y averiguar qué hacer con el resto de mi vida. Pero ¿por dónde empezar? Mi mente era un lío frenético y desorganizado. Y entonces un nombre flotó desde las profundidades de mi memoria. Señor Valdez. El señor Valdez era nuestro arrendador. Era un hombre mayor en sus últimos 70 años que había poseído la casa que Mateo y Luciana alquilaban junto con algunas otras propiedades en el barrio durante tanto tiempo como podía recordar. Era de la vieja escuela, un hombre de la misma generación que mi difunto esposo. Se conocían del viejo barrio, de la misma iglesia que habían asistido como jóvenes. Solo lo había conocido unas pocas veces a lo largo de los años cuando venía a arreglar un grifo que goteaba o revisar el horno. Pero siempre había sido amable, sus ojos sosteniendo un calor silencioso y respetuoso. No tenía idea si podía ayudarme, pero era la única persona que podía pensar que estaba conectada al mundo de la vivienda, de los alquileres. Encontré su número en una copia vieja del contrato de arrendamiento que había guardado con mis papeles importantes. Mi mano temblaba mientras marcaba. Valdez aquí. Una voz ronca y familiar respondió. Señor Valdez, comencé, mi voz temblando. Soy Isidora Mendoza, la madre de Mateo Mendoza. Espero no molestarlo. Isidora, dijo su voz suavizándose ligeramente con reconocimiento. Por supuesto que no. ¿Cómo estás? No te he visto en un tiempo. No estoy bien, señor, dije, las palabras atascándose en mi garganta. Y entonces toda la historia humillante salió a borbotones. Le conté sobre el cheque retrasado, la discusión, la amenaza. Y entonces, mi voz bajando a un susurro vergonzoso, le conté que mi propio hijo había permitido que su esposa llamara a la policía contra mí, que me habían echado a la calle. Hubo un silencio largo y profundo al otro lado de la línea. Cuando el señor Valdez finalmente habló, la ronquera en su voz había sido reemplazada por una ira baja y retumbante que era más aterradora que cualquier grito. Hizo que, dijo su voz, un gruñido bajo. Llamaron a la policía. ¿Contra ti? ¿Contra la hija de Carmen? Aún recordaba el nombre de mi madre. Sí, señor, susurré. Ese chico sin valor, de espina débil, siseó. Y sabía que hablaba de mi hijo. Y esa esposa de rostro duro suya. Sabía que eran problemas.
Siempre tarde con el alquiler. Siempre una excusa. Han dejado el jardín en ruinas. El irrespeto se desvaneció, su disgusto algo palpable, incluso por teléfono. Señor Valdez, dije rápidamente, llegando a mi punto antes de perder el valor. Lo siento mucho molestarlo con mis problemas familiares. La única razón por la que llamo es que me preguntaba si conocía alguna habitación pequeña en alquiler para una senior con ingresos fijos. ¿Puedo pagar? Mi cheque está llegando. Hubo otra pausa larga. Podía oírlo respirar, pensar. Una habitación, dijo finalmente, su voz pensativa. Isidora podría tener algo mejor que una habitación. Continuó, escúchame. Tengo 77 años. Estoy cansado de ser arrendador. Estoy cansado de perseguir alquileres de gente como tu hijo. Ya planeaba vender esa casa al final del año. Solo temía pensarlo. Los agentes inmobiliarios, las renovaciones, las casas abiertas, todo ese lío. Tomó una respiración profunda. Eres una buena mujer, Isidora, de una buena familia. Te conozco. Sé que eres confiable. Eres callada. Mereces mejor que lo que ese chico te ha dado. Mi corazón comenzó a latir, un ritmo lento y esperanzador. No sabía a dónde iba con esto, pero se sentía como un salvavidas. Esto es lo que estoy pensando, dijo, su voz llena de una nueva energía decisiva. Quiero vender la casa. Tú necesitas un hogar. No quiero lidiar con bancos y probablemente no puedas obtener una hipoteca con tus ingresos de todos modos, así que cortemos al intermediario. Pausó, dejando que el peso de sus siguientes palabras se hundiera. ¿Qué tal si compras la casa directamente de mí? Jadee. Señor Valdez, no podría posiblemente. No tengo dinero, no ahorros. Tienes tu cheque llegando, dijo su voz firme. Y tienes tu buen nombre. Eso es suficiente para mí. Podemos hacer un acuerdo de financiamiento del propietario. Yo seré el banco. Me das ese cheque tuyo como pago inicial, una muestra de buena fe, y configuraremos un pago mensual que puedas permitir, algo menos que lo que esos dos supuestamente me pagaban en alquiler. Mi abogado puede redactar los papeles. Es limpio. Es simple. Obtengo un pago confiable cada mes sin los dolores de cabeza. Y tú obtienes un hogar. Tu hogar. Me quedé en la cocina de mi amiga Beatriz, el teléfono presionado contra mi oreja, mi mente girando. Era una oferta de gracia profunda e inesperada que se sentía como un milagro. Era una solución tan perfecta, tan poética que nunca podría haberla soñado. Me estaba ofreciendo no solo un techo sobre mi cabeza, sino un reino, el mismo reino del que acababa de ser exiliada. Las lágrimas corrieron por mi rostro de nuevo. Pero estas no eran lágrimas de sorrow. Eran lágrimas de una esperanza tan feroz que quemaba. Sí, señor Valdez, susurré, mi voz ahogada por la emoción. Sí, me gustaría eso mucho. La marea había cambiado. El juego había cambiado y la mujer que había sido echada a la calle estaba a punto de volver y tocar a la puerta principal, no como mendiga, sino como la propietaria. La semana que siguió fue la más surreal de mi vida. Me sentía como una espía viviendo una existencia paralela secreta. Para mi hijo y su esposa, era una no entidad, un problema que había sido descartado con éxito. No los llamé. Ellos no me llamaron. Imaginé que asumían que había encontrado una habitación en alguna pensión triste y deteriorada, o peor, que estaba en un albergue. Mi desaparición era un alivio para ellos, un problema resuelto. Mientras tanto, mi vida real era un torbellino de actividad silenciosa y purposeful. Me reuní con el señor Valdez y su abogado, un hombre amable y directo que me miró con respeto. Nos sentamos en su pequeña oficina llena de libros y me explicó el acuerdo de financiamiento del propietario en términos simples que podía entender. Era exactamente como el señor Valdez había propuesto. La casa sería legalmente mía. Haría un pequeño pago inicial y luego un pago mensual fijo directamente al señor Valdez por la vida del préstamo. La tasa de interés era justa. Los términos eran claros. Era un salvavidas, un milagro tangible y legalmente vinculante. Mi cheque de discapacidad llegó el viernes. Lo primero que hice fue ir al banco y obtener un cheque de caja para el pago inicial, tal como habíamos acordado.
El resto lo deposité en mi propia nueva cuenta bancaria, una cuenta a la que mi hijo no tenía acceso. La firma tuvo lugar el lunes siguiente. Me senté en esa mesa de conferencia pulida, mis manos estables, y firmé mi nombre en la escritura. Isidora Mendoza, propietaria. Las palabras parecían zumbar con un poder silencioso e increíble. El señor Valdez me dio la mano, su agarre firme y reassuring. «Felicidades, Isidora», dijo, una sonrisa cálida en su rostro. «Eres propietaria de una casa». Salí de la oficina de ese abogado sosteniendo un juego de llaves y una copia de la escritura de la casa donde había dormido en un sofá durante 12 años. No era solo propietaria, era arrendadora, y tenía inquilinos que estaban 2 semanas atrasados en su alquiler. Mi abogado ya había redactado el segundo documento para mí. Un aviso de desalojo legal formal de 30 días. Estaba dirigido a Mateo y Luciana Mendoza. Citaba el no pago del alquiler y la intención del propietario de ocupar la propiedad. Era inquebrantable. Durante 2 días sostuve ese aviso. Me quedé en casa de Beatriz, reuniendo fuerzas, preparándome para la confrontación final. Esto no era sobre venganza. Me dije que era sobre justicia. Era sobre reclamar mi vida, mi dignidad. Era sobre trazar una línea final irrevocable entre la mujer que había sido y la mujer que ahora estaba determinada a ser. El miércoles por la tarde supe que era el momento. Me vestí con cuidado, no con mi vestido de casa descolorido habitual, sino con mi mejor ropa de domingo, un vestido azul marino simple pero elegante que había guardado para ocasiones especiales. Me peiné. Me paré derecha. No iba a ellos como víctima. Iba a ellos como la propietaria de la propiedad. Tomé un taxi a la casa, mi casa. Mientras caminaba por el camino familiar, sentí un extraño sentido de calma. El miedo se había ido, reemplazado por una resolución fría y silenciosa. Toqué el timbre, el sonido resonando en la tarde tranquila. Luciana abrió la puerta. Estaba en sus pantalones de yoga, su cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Cuando me vio, su rostro, que había estado relajado, se torció en una máscara de molestia venenosa pura. «¿Qué estás haciendo aquí?», espetó, ni siquiera molestándose en ocultar su desprecio. «Pensé que habíamos dejado claro que no eres bienvenida aquí». «¿Estás aquí para suplicar?». «No, Luciana», dije, mi voz pareja y estable, una voz que nunca había oído de mí antes. «No estoy aquí para suplicar». Mateo apareció detrás de ella, atraído por nuestras voces. Su expresión era de irritación cansada. «Mamá, no puedes estar aquí», dijo. «Necesitas irte». «No soy tu madre», dije, mirándolo directamente a los ojos. Mi voz fría como el acero. «Soy tu arrendadora y estás atrasado con el alquiler». Ambos me miraron, una mirada de confusión absoluta e incomprensible en sus rostros. Luciana en realidad rió, una risa corta, fea y sin humor. «¿Tu arrendadora? ¿Qué tipo de Nansen senil estás hablando ahora? ¿Has perdido completamente la mente?». No dije otra palabra. Alcancé mi bolso y saqué el aviso de desalojo doblado. Se lo tendí. «Esto», dije, mi voz resonando con una autoridad silenciosa e inquebrantable, «es un aviso legal para desalojar las premisas en 30 días. He comprado esta propiedad. La escritura fue registrada con la ciudad esta mañana. Soy la nueva propietaria». Coloqué el documento en la mano flácida e irresistente de Luciana. Y entonces levanté el juego de llaves, las llaves que el señor Valdez me había dado, y las dejé tintinear suavemente en el aire tranquilo. Era el sonido de la victoria. Era el sonido de la justicia. Era el sonido de mi nueva vida comenzando. El silencio que siguió fue el sonido más satisfactorio que he oído nunca. Era un silencio nacido de shock puro y sin adulterar. Mateo y Luciana se quedaron congelados en la puerta, sus rostros un tableau de incredulidad. Miraron el documento legal en la mano de Luciana como si fuera una serpiente venenosa. Luciana fue la primera en recuperarse, su shock cuajando en rabia balbuceante. «Esto es loco», chilló, su voz quebrándose. «Estás mintiendo. Esto es algún tipo de truco patético. No puedes haber comprado esta casa. Estás arruinada. No eres nada. Sugiero que llames al señor Valdez», dije calmadamente, mi voz inquebrantable.
Él puede confirmar los detalles de la venta, o puedes llamar a la oficina del secretario del condado. La escritura es un asunto de registro público. Mateo, su rostro ceniciento, buscó torpemente su teléfono. Sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar el número. Puso el teléfono en altavoz y todos oímos la voz ronca del señor Valdez responder. «Señor Valdez», tartamudeó Mateo. «Soy Mateo Mendoza. Mi madre está aquí. Está diciendo que compró la casa. Esto es una broma, ¿verdad?» «No hay broma, hijo», la voz del señor Valdez retumbó desde el pequeño altavoz, fría y final. «La casa está vendida. El acuerdo está hecho. Isidora Mendoza es tu nueva arrendadora. Sugiero que le pagues el alquiler que le debes. Ahora, no me llames sobre esto de nuevo. Es su propiedad, su negocio». Colgó. El color cedrán del rostro de Luciana. La lucha se fue de ella, reemplazada por una mirada de horror hueco absoluto. La realidad de su situación, la reversión de fortuna imposible pura estaba cayendo sobre ellos. La mujer que habían echado a la calle, la mujer que consideraban menos que nada, ahora sostenía todo su mundo en la palma de su mano. «¿Cómo?», susurró Luciana, su voz un sonido débil y derrotado. «¿Cómo pudiste posiblemente?» «Resulta», dije, permitiéndome una pequeña sonrisa fría, «que una vida de buen carácter es su propia forma de crédito. Algo que ustedes dos no entenderían». Miré a mi hijo, al hombre que había visto mientras me escoltaban de su casa por la policía. Su rostro era un naufragio de vergüenza, arrepentimiento y un terror patético naciente. Había hecho su elección. Había elegido la crueldad de su esposa sobre el amor de su madre. Había elegido una vida de apariencias superficiales sobre una base de decencia. Y ahora la cuenta por esa elección había llegado. «El aviso les da 30 días», dije, mi voz ahora toda negocio. «Espero que la propiedad se deje en condición limpia y sin daños. Cambiaré las cerraduras el 1 del próximo mes. Un depósito de seguridad para cualquier nuevo alquiler que encuentren probablemente será requerido. Imagino que será difícil para ustedes adquirirlo». Me volví para irme. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Mi victoria no estaba en gritar o en regodearme. Estaba en la finalidad legal silenciosa y absoluta del documento ahora apretado en la mano de Luciana. Mientras caminaba por el camino, la oí encontrar su voz de nuevo, un último chillido desesperado de desafío. «No puedes hacernos esto. Él es tu hijo. Esta es tu familia». Esas palabras resonaron en mis oídos mientras me detenía en la acera, sintiendo un torrente de emociones que luchaban por salir. Me giré lentamente, consciente del peso de cada paso, para mirarlos por última vez. Allí estaban, enmarcados en el umbral de la que alguna vez fue mi casa, ahora convertida en un escenario de traición y desilusión. Los observé intentando grabar cada detalle en mi memoria, como si al hacerlo pudiera comprender la profundidad de su engaño. «Me enseñaste qué es esta familia, Luciana», dije, mi voz, aunque contenida, portaba una claridad que cortaba el aire tranquilo de la tarde. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, cada sílaba imbuida con la amargura de la experiencia. Una familia es una transacción, un techo a cambio de un cheque, un lugar para quedarse basado únicamente en tu utilidad. Era un contrato implícito y yo cumplí mi parte hasta que mi cheque se retrasó, una mera demora, pero suficiente para que me echaran a la calle, sin miramientos ni consideración. Ahora su alquiler está retrasado, debido a su propia mala administración, así que, siguiendo su lógica, los estoy echando. Es solo negocio, ¿no es así? Una simple cuestión de reciprocidad, una lección que aprendieron de mí, o eso creyeron. No esperé una respuesta, no anhelaba su justificación ni sus disculpas vacías. Me di la vuelta con una determinación renovada, cada músculo de mi espalda recto como una tabla, mi cabeza en alto, negándome a mostrar cualquier signo de debilidad o arrepentimiento. No miré atrás ni una sola vez, sellando el capítulo final de nuestra relación. Las semanas que siguieron a mi partida estuvieron marcadas por una satisfacción silenciosa, una sensación de justicia poética que se asentaba en mi alma. Sus intentos desesperados de encontrar un nuevo lugar donde vivir fueron, tal como lo había predicho con tanta certeza, un desastre absoluto. Se encontraron con puertas cerradas a cada paso, enfrentando la dura realidad de su situación. No tenían ahorros para un depósito,
habiendo despilfarrado su dinero en lujos innecesarios y apariencias superficiales. Peor aún, su reputación en la comunidad, una vez cuidadosamente cultivada, ahora estaba manchada de lodo. La historia de lo que me habían hecho, de su descarada traición, y de mi increíble triunfo subsiguiente, de mi resiliencia y capacidad de recuperación, se extendió como un reguero de pólvora a través de nuestra iglesia, a través de cada rincón del barrio. Luciana, la agente inmobiliaria que se había aprovechado de mi vulnerabilidad, encontró que su negocio se secaba de la noche a la mañana. Los clientes la evitaban, nadie quería tratar con una mujer capaz de llamar a la policía contra su propia suegra, una acción considerada imperdonable en nuestra comunidad. Se vieron forzados a mudarse a un apartamento estrecho y deteriorado en un Verú diferente, un lugar lejano de los céspedes manicured y el estatus social que tanto ansiaban y por los que tanto habían sacrificado. Su matrimonio, construido sobre una base inestable de avaricia compartida y resentimiento mutuo, finalmente se derrumbó bajo el peso combinado de su humillación pública y ruina financiera. La fachada que habían construido con tanto cuidado se desmoronó, revelando la fealdad que se escondía debajo. Me mudé de vuelta a mi casa el 1 del mes siguiente, sintiendo un profundo sentido de pertenencia y reivindicación. Pasé la primera semana completamente sola, limpiando meticulosamente cada habitación, purgando el recuerdo de su presencia de las paredes, deshaciéndome de la energía negativa que habían dejado atrás. Me deshice de los muebles baratos de catálogo que habían elegido, reemplazándolos con piezas de segunda mano cómodas que tenían carácter e historia, objetos que contaban historias de vidas pasadas y experiencias compartidas. Pinté las paredes de un amarillo cálido y soleado, infundiendo la casa con luz y alegría. Planté un jardín vibrante en el patio trasero, llenándolo con flores de todos los colores imaginables, creando un refugio de belleza y tranquilidad. La casa ya no es silenciosa y tensa, opresiva y sofocante. Ahora está llena de las risas resonantes de mis amigos de la iglesia, con el aroma reconfortante de mi cocina, con la paz silenciosa y constante de un hogar que es verdaderamente finalmente mío, un santuario construido sobre la honestidad, la integridad y el amor genuino. No salí en busca de venganza, no era mi objetivo primordial ni mi motivación subyacente. Solo salí a sobrevivir, a reconstruir mi vida después de la traición, a encontrar la felicidad y la paz interior. Pero al sobrevivir, al negarme a ser derrotada, encontré justicia. Soy Isidora Mendoza, una mujer resiliente, una superviviente, una guerrera.